Hola, me llamo Mireia Cifuentes y me dedico a la pintura desde los 20 años aproximadamente y trabajo en el edificio Freixas, donde tengo mi taller desde hace unos 4 años. Mis inicios en el mundo de la pintura fueron de adolescente, haciendo de modelo a unos artistas amigos y bueno, en aquellos tiempos yo no tenía muy claro a qué es lo que quería hacer en el futuro, porque no encontraba nada que me motivara realmente, y entrar en contacto con el arte, con la vida de los artistas, todo lo que hacían, pues me inspiró muchísimo y me dio claridad para saber qué era lo que quería hacer realmente. Cuando empiezas en este mundo siempre te preguntas si vas a poder vivir de ello, pero realmente la pregunta creo que no es adecuada. Lo importante es si puedes vivir sin dejar de hacerlo. Creo que esa es un poco la cuestión, ¿no? Que para ti sea mucho más importante el hecho de que todo, o sea, lo antepones ante todo lo demás, ¿no? Al principio me inspiraba mucho en pintores como Goya, Rembrandt, William Turner, y mucho también en la naturaleza, ¿no? Observar la luz, cómo se posa en los objetos, los contrastes de luz y sombra, siempre me atrajeron mucho. Bueno, en los últimos años trabajo más por series, entonces digamos que hay algún detonante que hace que me interese por una materia en concreto, por un soporte en concreto para expresar una emoción o, bueno, no sé si llamarlo emoción. Estas series van hablando de momentos de vida concretos y de cosas que me interesan o me impactan en esos momentos. Y bueno, y también es verdad que hay a veces un denominador común. Me ha interesado mucho el misterio de la vida, ¿no? De dónde venimos, qué somos, cuál es el sentido de la existencia, la muerte, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Cada serie, digamos que refleja un periodo, una etapa que va relacionada con las vivencias que tienes, por supuesto, y con tu crecimiento personal. Bueno, me gusta trabajar con todo tipo de materiales y soy muy curiosa y normalmente también depende de la serie o el tema que estoy tratando, pues invita más a usar un material u otro, ¿no? El objetivo que persigo ahora mismo es trascender a la persona. Digamos que la pintura por sí misma exprese algo de lo que es este misterio de la existencia, que de alguna manera tenga esta carga, ¿no? Esta carga que llegue a las otras personas o que le dé vida propia a la obra, ¿no? Ese es un poco el objetivo principal.